One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio y tengo la suerte de contar en este programa dentro de Hablemos de Sexualidad con Laura Roqueta, que es educadora de consentimiento, especialista en prevención de la violencia sexual, creadora. Ha creado la cuenta de divulgación y el proyecto de divulgación Cultura Consentimiento y la escritora del libro El viaje de Paola. Hola Laura, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por invitarme. Te queríamos traer porque dentro de este proyecto Hablemos de Sexualidad, en el que entrevistamos pues, a sexólogas para hablar del trabajo de la sexualidad dentro de terapia, hablamos de artículos de investigación sobre pues, cibergrooming o sobre uso del internet complicado, hablamos sobre agresores sexuales, sobre porno, sobre sexo, pues quizá uno de los temas más importantes para empezar, pero que en los últimos años además ha cogido mucho protagonismo, es el consentimiento y el consentimiento de las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, quizá la primera pregunta o lo primero que queríamos hablar contigo es ¿qué es el consentimiento sexual? ¿Cómo se respeta? ¿Cómo lo defendemos? Sí, empecemos por el principio, ¿no? A ver, para poderlo explicar de una forma sencilla, el consentimiento diríamos que es el acuerdo entre dos o más personas para participar, si hablamos de consentimiento en la sexualidad, para participar en una actividad sexual. Estamos hablando de, este acuerdo es la voluntad, ¿no?, de las personas. Entonces, para que este acuerdo pueda ser válido, necesita cumplir una serie de requisitos, necesita tener una serie de condiciones, como puede ser pues, tener capacidad, ¿no?, que las personas involucradas estén en un estado en el que puedan comprender la actividad, como puede ser, por ejemplo, ¿no?, las personas que están intoxicadas por sustancias, por drogas, no pueden consentir, las personas necesitan estar conscientes, ¿no? Una persona que está dormida no puede consentir. También hace referencia a que las personas no estén coaccionadas, es decir, que no se sientan obligadas, que no estén amenazadas, que no estén engañadas. Ya hemos visto los casos de stealthing, ¿no?, cuando dos personas se ponen de acuerdo para tener relaciones, pero una decide retirarse la protección. Esto no sería una relación consentida. Consentida, claro. Y sobre todo el consentimiento se dice que es reversible. A mí me gusta más decirlo que es como fluido, ¿no?, porque puede cambiar en cualquier momento. Algo que te puede parecer bien al momento, en 2 segundos puede dejar de parecerte bien y siempre puedes decir que no y parar. Y sobre todo no se puede asumir, no podemos asumir el consentimiento, las ganas de una persona de participar en algo por su ropa, por aceptar una invitación. Tiene que ser algo comunicado explícitamente. Como la ley de protección de datos última, ¿no?, que ahora ya tienes que decir explícitamente que sí, estás de acuerdo. Sí. Sé que es un ejemplo un poco naif, pero sirve bien para ilustrarlo, ¿no? El punto de que lo has dicho tú antes, como es fluido, durante todo el tiempo tiene que ser un consentimiento, entendemos, porque claro, acto sexual, aquí lo hemos abordado, puede ser muchas cosas, no solo es una relación sexual con penetración, puede ser la parte solo de besos, la parte de caricias por encima de la ropa, lo que luego se hace como petting, todos los pasos dentro de esas dinámicas y esas relaciones sexuales, todo eso también requiere un consentimiento. Entonces, claro, cuando tú has hablado de intoxicación y de ese consentimiento fluido,
Claro, entendemos que alguien ha dado su consentimiento antes, pero luego está intoxicada, ese consentimiento no es válido Claro. o no debería serlo. Claro, en ese momento la persona ya no tiene capacidad para poder entender lo que está sucediendo, entonces ahí ya se termina, ¿no? la acción. Has comentado cómo se respeta, cómo se defiende, ¿no? el consentimiento, y a mí me gusta explicarlo como que el consentimiento es una responsabilidad compartida. Es decir, por un lado, las personas pues tenemos que comunicar en la medida que podemos, que queremos, que no queremos, que nos gusta, y por el otro lado tenemos que estar pendientes de la otra persona, porque muchas veces no es fácil poder decir que no, o muchas veces, como hemos dicho, hay consumo de sustancias y no es posible hacer eso. Entonces, una forma de poder respetar el consentimiento de las personas es que todos tengamos una intención genuina de respetar el cuerpo de las personas con las que nos relacionamos, de saber que existen unos límites, que traspasar estos límites, sobre todo en el ámbito de la sexualidad, pueden causarle un daño a la otra persona. Así que comunicar y estar atentos durante todo el proceso, ir preguntando, ir observando el lenguaje corporal de la otra persona. Esto, comprobar, está todo bien, te gusta más de esto o lo otro. Y si realmente, si hacemos este ejercicio de comunicación con esta intención de, bueno, sé que estoy en una relación que la otra persona en algún momento puede sentirse incómoda o puede cambiar y no quiero traspasar sus límites, reducimos muchísimo el riesgo de cruzar sus límites. Por decirlo así, que por encima de cualquier tipo de acuerdo que podamos tener, esté el acuerdo de vamos a intentar no hacernos daño y no tratarnos mal el uno al otro, ¿no? Completamente, sí, Un metacuerdo, exacto. por decirlo así. Sí, sí, sí. Hablas mucho desde la parte previa o durante la relación, no tanto después, ¿no? Porque vemos o se ha hablado mucho de, bueno, de la comunicación después de cualquier tipo de intimidad sexual para la mejoría de la misma, Ujú. para establecer nuevos acuerdos o para el cuidado de ese consentimiento. Pero claro, muchas veces quizá esa comunicación después puede servir para defenderlo en un futuro, pero no tanto para respetarlo durante esa interacción. Sí, pero sigue siendo una parte muy importante, ¿no? Esa conversación. No podemos dejar de ignorar que las situaciones sexuales pueden ser momentos de alta intensidad en las que comunicar puede ser bastante complicado, ¿no? Y a Ujú, veces no nos damos cuenta incluso que se nos ha cruzado un límite hasta que se ha cruzado. Entonces, esta conversación de después es muy importante también para poder redirigir estas cosas. Uy, ujú. creo que esto que hemos hecho hoy, eso no me ha gustado mucho, o no me ha sentado muy bien, o la próxima vez dime antes de hacer esto. Es también una parte, bueno, de la comunicación y una parte importante en ir construyendo también eh, ¿cómo decirlo? También como un marco también de referencia, Ujú, ¿no? De la otra persona, como vamos haciendo, vamos construyendo su manual de instrucciones también, que siempre puede cambiar, ¿no? Siempre ujú. nos puede apetecer una cosa, la otra, pero sí que toda esta comunicación nos va dando más piezas para poder tratar mejor a las parejas, a nuestras parejas sexuales. Claro, ahí se abre o se abría una de las quejas más, por lo menos que más se ha podido escuchar quizá en redes o tal, que es bueno, pero es que todo este nivel de comunicación a mí como individuo me mata el deseo. Mm, Entonces, que es una frase que, bueno, quizá es más importante el consentimiento que el deseo, y creo que sí lo es, pero que quizá es una de las quejas que más se ha, no sé si queja es la palabra, pero comentario que más se ha ido viendo en redes, ¿no? Pues gente, generalmente hombres, que lo que expresaban era, pues este punto de, es que preguntar todo el rato, es que estar todo el rato tal, pues a mí me mata el deseo porque, como tú bien dices, es un momento de alta intensidad y esto me saca de esa alta intensidad. Sí, es una frase muy típica, la de Sí. escuchar a veces la de me corta el rollo, ¿no? ¿Cómo Y respondemos a esa gente? ¿Qué les podemos decir? la verdad es que tenemos muchísimos ejemplos en películas y series donde vemos escenas que son completamente fluidas, sexuales, y Ujú, donde ha habido
muy poco, por ejemplo, intercambio de palabras, pero ha Ujú, habido, por ejemplo, un estar pendientes el uno del otro y, han- y ves esa escena que es completamente sensual, que fluida. Me viene a la cabeza, por ejemplo, la escena de Titanic ujú, de Jack y Rose en el ujú, coche. Además, muy interesante porque en rompe un poquito los guiones tradicionales y es ella quien inicia la acción, ujú. pero esa escena es famosa por lo Por la erótica carga que fue erótica. y donde precisamente ahí se preguntan, se comprueban, estás nerviosa, tal, acaricia, le dice cómo quiere que la toque y tienen relaciones y es una escena preciosa. Pero, o sea que yo creo que es una cuestión de que nos faltan muchos referentes de ver consentimiento en Ujú. las pantallas. Normalmente siempre vemos la típica escena en la que nadie se pregunta Da nada y nada. todo es una coreografía y todo el mundo sabe dónde tocar en todas partes y claro, si tú estás acostumbrado a ver esto, que te digan que tienes que comunicar, pues es como un intruso, ¿no? En la conversación. Pero al mismo tiempo, sí que puede ser verdad que si tú no estás acostumbrado a comunicar, que al inicio te pueda costar, o incluso que te encuentres con alguien que te diga, ay, ¿por qué me preguntas? Me cortas el rollo. Ujú. Pero, por ejemplo, personalmente yo prefiero tener una comunicación a arriesgarme a estar haciendo algo que no le guste a la otra persona o poder incomodarla. Ese es el Eh, gran punto, ¿no? El que estoy buscando, una mera gratificación momentánea para mí o el hecho de pasarlo bien, pero pasarlo bien juntos, con la claro, persona que sea. hay millones de formas de poder comunicar y comprobar, no que Mm, no sean mecánicas preguntando todo el rato, como hemos dicho, estar pendientes, mirar, observar a la otra persona, hacer algunas preguntas, pueden ser los sexys que tú quieras mm, incluso. Pero también está el punto de decir, bueno, es que ya no solo porque está en la ley, ¿no? Que las relaciones tienen que ser consentidas, sino porque es que si no, si rompemos ese consentimiento, esos límites, le estamos haciendo daño a la otra persona. Entonces, mm. no sé cómo decirlo. ¿Te corta el rollo ponerte el cinturón de seguridad? Quizás sí, pero es necesario, ¿no? Para no Mm. hacernos daño, pues, pues ahí, por ahí van los tiros también. Te corta el rollo adelantar por la izquierda, sí, pero... Pero bueno, es la forma que tenemos de reducir el riesgo, ¿no? De hacernos daño Y sobre todo de hacer daño a otras y personas. hacer daño a otras Has personas. hablado, has hablado de Titanic, pero creo que la referencia más reciente que podemos tener sobre este vínculo entre consentimiento y deseo quizás son los Bridgerton, ¿no? Los Ah, Bridgerton, sí. Hmm. que quizás en las temporadas se ve bastante bien, pues ese deseo y ese consentimiento y no siempre de una manera, o sea, siempre de una manera explícita, pero no siempre de una manera verbal o Ujú. únicamente verbal. Quizá ese tipo de referentes sí están ayudando a cambiar un poco ese concepto sobre el consentimiento y cómo expresar el consentimiento. Sí, como hemos dicho, podemos ver, nos hace falta, siempre nos han pintado la sexualidad de una forma muy limitada, ¿no? Muy Y ahora, coreografiada, has usado la palabra coreografiada y me gusta mucho sí, porque, como porque se nos olvida coreografiada. que es una actuación. Claro. Y también siempre con unos cuerpos, siempre han aparecido unos cuerpos muy normativos, ¿no? Ahora hablando de Mm, Bridgerton, eh, podemos ver escenas diferentes, podemos ver intimidades diferentes y, bueno, yo lo veo maravilloso porque mm. queramos o no, lo que vemos a través de las pantallas es lo que absorbemos o luego nos llevamos muchos pues a la práctica, Normalizamos ¿no? quizá, ¿no? Normalizamos, sí. Y, sí, y cuanto más contenido, cuanto más muestras de intimidad diversas, reales, podamos ver, mucho mejor y más lo vamos a normalizar. Que está... El problema no es que todo sea una coreografía rígida de las relaciones, es que casi siempre lo ha sido así. Ujú. Entonces hemos promovido una idea de sexualidad muy limitada y muy estereotipada. En cambio, si tenemos más variedad, pues entonces ya es como algo más sano también y más real. Sí. Em, Ahora que ya hemos dejado un poco, hemos abierto un poco el melón del consentimiento y de su vínculo por la parte más de las quejas, ¿no? Quizás del deseo, del disfrute.
Sí nos gustaría abrir, porque uno de los grandes temas que estamos abordando dentro de Hablemos de Sexualidad es el porno, el consumo de porno en menores y cómo el efecto de la pornografía en la educación sexual. Esto que ahora hemos abierto un poco el tema de la educación sexual en el cine, pues queríamos abordar también el tema del consentimiento dentro de los menores de edad, el cual es un tema, bueno, que queríamos hablar contigo siendo tú la experta. Pues el tema del consentimiento con los menores de edad es muy importante. Es muy importante trabajar, educar en valores de consentimiento y sobre consentimiento a las criaturas ya, porque es esencial que vayan interiorizando que ellos tienen derechos corporales, que sepan las partes de su cuerpo, que su cuerpo les pertenece y que tienen algo que decir, que tienen voz y voto sobre él. A veces con las mejores intenciones, ¿no?, de los cuidadores, tendemos a creer que nuestras criaturas, nuestros infantes son como extensiones de nosotros, ¿no? Y por ejemplo, el típico ejemplo, ¿no? Pues yo quiero a mi madre o quiero a mi tía, ¿no? Y yo me despido con 2 besos y le voy a decir a la criatura, venga, dale 2 besos a la tía, que si no se va a poner triste y tal. Estas son formas en las que, aunque lo hagamos no sea con ninguna mala intención, estamos desincentivando estos valores de que su cuerpo les corresponde, de que no tienen por qué dar muestras de afecto que no desean, que no quieran dar, a escuchar su cuerpo cuando les dice algo que no está bien, a no deber afecto a adultos. Por ejemplo, todo esto es un tema muy importante con la prevención del abuso sexual infantil. Y ya no solo en besos, ¿no? Dejar en la medida de lo posible, mientras van desarrollándose y van creciendo, porque en el fondo pues las criaturas pues dependen de los adultos, no tienen toda la autonomía, no dependen de ellos para muchas cosas, pero en la medida posible darles herramientas para que vayan decidiendo sobre sus cuerpos, qué ropa vestir, a cepillarse los dientes, aunque quizás no lo hagan muy bien, pero ya irles dando herramientas para que ellos Es puedan... decir, que promover esa autonomía y esa toma de decisiones sobre el cariño es una de las formas, o quizá la forma que tenemos para promover la defensa y el consentimiento en menores de edad. Sí, o sí, por un lado, en el tema de abuso sexual infantil, pues es importante, ¿no?, que las criaturas sepan que no tienen que dar muestras de afecto que no quieren. Sobre todo, no tener que hacerse bajo frases de estas como se va a poner triste esta persona, ¿no? Porque esto de responsabilizar a una criatura de los sentimientos de un adulto, no. Y por otro lado, porque ellos también aprendan a que de la misma forma que su cuerpo es suyo y tiene algo que decir, el cuerpo de los otros es suyo y también les pertenece a ellos. Entonces ya desde pequeño vas poniendo todas estas semillitas de cuidado, de respeto a los cuerpos, que luego ya esto ya es un trabajo que tienes hecho antes de que ya tenga nada que ver con la sexualidad. O sea, ya estás aprendiendo ya a tener unas relaciones más sanas. Laura, muchas gracias la verdad es que joder, has abierto un montón de temas que nos encantaría alargar y que nos encantaría continuar abriendo y que espero que podamos continuar haciéndolo en otros programas, pero eh, este creo que vamos a irlo dejando aquí, dejando sentadas estas bases sobre el consentimiento y también sobre el trabajo que tú haces en la divulgación del mismo. Tu cuenta de Instagram es una fantasía. De hecho, la tengo Gracias. abierta ahora mismo mientras hacemos la entrevista y el libro yo me lo leí y es estupendo también. El viaje de Paula, creo que está también en catalán, si la gente lo quiere leer en Correcto. catalán. Sí nos gusta terminar todas las entrevistas dejando un pequeño espacio para que vosotros, que sois los expertos, que sois las personas que tenemos la suerte de poder contar con vosotros aquí, tengáis un pequeño espacio para hablar o decir una frase, un lema, un pequeño speech, si quieres, de lo que tú quieras, de este tema que hemos estado hablando, si hay algún mensaje que te gustaría dejar como mensaje final para todos los que nos escuchan. Vale, pues
si tuviera que dejar un mensaje final, sería que practicáramos el consentimiento todos, en todas nuestras relaciones, ¿no? En verdad, cada uno de nosotros tenemos mucho más poder del que nos pensamos, tenemos un poder de influencia mucho mayor del que creemos a veces con nuestra familia, en nuestros círculos de amistades, en nuestro entorno laboral. Y simplemente el hecho de que preguntemos a las personas antes de, por ejemplo, si podemos compartir una foto en redes sociales, si podemos contar algo que nos han contado, qué les apetece mejor, darnos la mano o un abrazo o simplemente nada. Todas estas cosas pequeñitas que son muestras de respeto al cuerpo de las otras personas, a los sentimientos de las otras personas, todo esto va generando como un cambio cultural, ¿no? Decimos que vivimos una cultura de violación. Pues todo esto hace que vayamos cambiando una cultura del consentimiento y sobre todo que en nuestras relaciones íntimas nos comuniquemos mucho, aunque a veces pueda ser difícil porque nos puede hacer sentir vulnerables, porque quizás no estamos acostumbrados, pues que lo vayamos practicando, porque como todo en la vida, cuanto más lo vas practicando, más lo vas haciendo, pues más natural se convierte y más cómodo está todo el mundo. Entonces, para mí sería esto, que recordemos que tenemos un poder enorme cada uno de nosotros y que lo podemos utilizar para cambiar esta realidad que tenemos y hacerla, bueno, crear una sociedad un poco más consentida. Pues creo que no hay mejor mensaje con el que podríamos cerrar. Creo que todos podemos estar de acuerdo con él y muchísimas gracias por plantearlo aquí y sobre todo muchísimas gracias por venir, Laura. Muchísimas gracias por invitarme, estoy muy agradecida de formar parte de este proyecto. A todos los que nos escucháis, muchísimas gracias a vosotros y nos escuchamos próximamente en nuevos programas de Sonidos de Psicología. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.